¿qué le queda ahora al gobierno? Bueno, así como sociabilizó con la sociedad, empezando por los expresidentes del país, ahora tiene que regresar con este estudio, con esas 151 recomendaciones y con esos 6 ejes temáticos para ver de qué manera nosotros seguimos como país sin que nos afecte la situación que tenemos con el hermano país de Haití. País, ¿puedo llamarle país? Bueno, con el territorio que está de aquel lado y que hace frontera con nosotros. De manera que nosotros esperamos que el presidente, aunque está tan ocupado, que su equipo, aunque está tan ocupado, pues así como hicieron el llamado para que las fuerzas vivas se integraran a buscarle salida a esta situación, entonces ahora sea capaz de retornar por el mismo camino y decir, mire, esto es lo que tenemos. Ahora vamos a seleccionar dentro de esas 51 recomendaciones y esos 6 ejes temáticos, cuáles son los primeros que tenemos nosotros que implementar para que sigamos de manera tranquila, seguro, dentro de lo que es el diario vivir de nuestro país. Fíjese, el día 10 de septiembre se conmemoraba a nivel del mundo el Día Internacional de la Concienciación contra el Suicidio. Fíjese, para hablar de suicidio tenemos que ver cuáles son sus posibles causas y cuáles son sus consecuencias. Un ser humano que se suicida, un ser humano que dispone de su vida, un ser humano que él mismo se quita la vida, es obvio que es una persona que está atravesando por una situación fuera de control en su mente, fuera de control en sus emociones, fuera de control dentro de su familia. Entonces, cuando se llega a ese extremo es porque hubieron diferentes señales y nadie le hizo caso. Es porque hubieron diferentes mensajes y nadie le hizo caso. Una persona que se quita la vida es una persona que primero pasa por un proceso de depresión. Es una persona que pasa por un proceso de presiones. Es una persona que pasa por un sistema de exigencia que él no puede cumplir. Es una persona que pasa por una situación que lo lleva a un estado crítico de demencia o de depresión para no llegar a la demencia. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando una persona comienza a dar síntomas de que mentalmente no está bien, de que emocionalmente no está bien? Hay que llevarlo a buscar ayuda. Si es una persona terca y no quiere ir a un psicólogo, un psiquiatra, entonces vamos a llevarlo de manera engañada, vamos a llevarlo de manera oculta a un psiquiatra o un psicólogo y que entonces sea medicado de acuerdo a la situación que tiene. Una persona que está bajo esas circunstancias no se le puede dejar que se automedique porque un día puede ingerir todos los medicamentos. Si es jarabe puede beberse jarabe entero, si es gotas puede darse todas las gotas, pero si es pastilla puede tomársela toda y entonces quitarse la vida de esa manera. Las causas que pueden originar o puede llevar a una gente a suicidarse tiene diferentes causas. El estado de depresión, de demencia pueden ser una, pero también el estado o situación económica, situación de familia, entre otras tantas, las carencias que pueda tener o dentro de su opulencia tener restricción en algunas áreas de la vida. Hay gente que tenemos la mente corta. A veces me dicen, Roque, Dios libre, tú no vas a poder hablar más. Y yo le digo, ¿qué yo tengo que hacer? Gracias a Dios mío. Y entonces está, es bueno decirlo, está la cuestión del habla por señas, ¿verdad? Buscar la manera, darle gracias a Dios, que Dios me libre y buscar la manera de que la vida siga siendo. Porque nada como la vida hasta que usted puede tenerla. Hay consecuencias que traen cuando una persona se suicida. Si es cabeza de familia, la familia queda sin cabeza. Si hasta ese momento era un ejemplo a seguir para su familia, la familia está defraudada.
Habrá siempre una pregunta para la familia si no deja algún mensaje. ¿Qué pasó? ¿Dónde fallamos? Vendrán gente que le da igual y otros que se sentirán culpables. Pero esa situación podría traer a la familia otros que también se depriman y que pudieran seguir el mismo camino. Porque hay gente que son muy influyentes en su familia y entonces lo que hacen la familia, algunos miembros de la familia tienden a imitarlo. De manera que esta situación que hoy vivimos no me es extraña, porque el desorden que lleva el mundo, fíjese que una de las causas de la demencia es, una de las causas que hoy es frecuente en el estado mental es y emocional, el consumo de drogas prohibidas. Y cuando hablo de drogas prohibidas es porque también los medicamentos son drogas autorizadas. Pero cuando usted se mete en el mundo del vicio, usted va degenerando. Y la gente se da cuenta que usted va degenerando porque primero comienza a descuidarse con el afeitado. Luego comienza a descuidarse con el pelo. Luego ya comienza a descuidarse con el cepillado. Y luego ya se deteriora su manera de vestir, de calzar, de andar. Y entonces ya la gente sabe que usted está en un estado crítico de salud mental. Pero la droga ha llevado a muchas personas jóvenes a ese extremo. No solo a suicidarse, sino a matar a otros. ¿Y eso por qué pasa? Porque no tenemos control a nivel del mundo. Estados Unidos piensa ahora o pretende ponerle un pare, pero no tenemos el control de la comercialización con las drogas prohibidas. Hay países que de eso viven. Hay países que de eso han hecho su negocio. Hay países que de eso sostienen la sociedad. Y eso es una barbarie. Mientras se dañan ellos, dañan a otros. Y nuestra gente joven estamos perdiéndola poco a poco sin que nos demos cuenta, pero parece que a nadie le importa y a la primera que no le importa es a la familia. Porque cuando usted ve un muchacho que pasa el día y la noche trancado en una habitación, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué podría estar pasando ahí? El día y la noche con un teléfono en la mano, ¿cuántas cosas están pasando ahí? ¿Cuántas cosas están pasando y llegando a la cabeza de ese muchacho? ¿Cómo ponerle un pare a eso? Para eso está la familia. Pero yo reitero que yo he visto hasta en la iglesia madre que al niño de 3, no sé cuántos años, para que se esté quieto y se calle, le dan un teléfono con una serie de imágenes. Y yo digo, pero por Dios, es que así no podemos seguir. No es posible que podamos seguir este derrotero que llevamos y como que a nadie le importe. Ahí tenemos el caso que lo estaremos tratando cuando lleguemos a los muertos estos que han habido en estos días en exceso. Y es que la autoridad que debe investigar, que debe ver qué está pasando con los asuntos de los puntos de droga, conviven con ellos, para no decir otra cosa. Entonces, ¿cómo lo controlo? Si convivo con ellos, ¿cómo lo controlo? Digo yo nada más, porque hemos llegado a un extremo que solo Dios sabe. Digo yo, y si seguimos por ahí, solo Dios sabrá. Yo quisiera en este momento tocar con ustedes el caso de esas personas que son condenadas, el caso de esas personas que son juzgadas, el caso de esa persona que le echan 20 años y lo sacan bajo fianza o lo saltan bajo condiciones. Y hay un caso muy especial. Hay un señor que en las administraciones pasadas fue un funcionario de frontera en el país. Abusaba de una hijastra desde que estaba muy joven. La muchacha se atrevió a denunciarlo y la mamá lo negaba. Era cómplice de su marido y lo entiendo, quizás. Ese elemento fue juzgado y fue condenado a 20 años. Recientemente lo apadrinó el presidente del Colegio de Abogados
dominicano y ese elemento fue suelto bajo condiciones, y oiga bien, arrodíllese porque lo que voy a decir es casi un pecado, casi no, es un pecado. Y ese elemento fue mandado a la calle para que vaya a dar clase al Colegio Dominicano de Abogados. Pero en un país donde hay tantas escuelas de derecho, en un país donde está Infotep, que hasta donde yo conozco tiene profesionales muy calificados para impartir docencia, ¿cómo usted me dice a mí que un violador, sí, y lo puedo decir porque fue condenado por eso, que un violador fue sacado de la cárcel, un abusador fue sacado de la cárcel para que vaya a impartir docencia en el Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, apadrinado por el presidente de esa institución? Pero por Dios, y es que nos estamos volviendo locos. Y ese individuo, cuando termina su clase, va a su casa, y el fin de semana, como no tiene clase, entonces la pasa en su casa, supuestamente, con un cintillo. Ahora, ¿cuánta gente aquí tiene el famoso cintillo ese y usted se lo encuentra dando vueltas por cualquier lugar? Señores, nos estamos jugando. Usted sabe que el ser abusador, que el ser violador es una condición. ¿Usted sabía eso? Y ese mismo juez, y no quiero juzgar a los jueces, fue el que soltó a Chucky, el mismo que hizo el atentado contra David Ortiz, mismo que fue matado, lo digo así, mientras hacía sus comercializaciones de droga en Herrera, en el café de Herrera. Entonces yo pienso que tenemos nosotros como sociedad no que resaltar estos casos por resaltarlo, sino tenemos que visualizar estos casos para que entonces exijamos a las autoridades, exijamos al Consejo de la Judicatura que qué está pasando con los elementos que componen la Judicatura y el Ministerio Público en República Dominicana. Un país que no tiene garantía legal, un país que no funciona su sistema judicial, es un país que por más esfuerzo que hagamos, que por más que promovamos la educación, la formación, la concienciación, si la sociedad no se empodera de buena manera y despejado del interés político, seguiremos por el derrotero que hemos llevado y el que llevamos. De manera que yo pienso que este tipo de cosas no pueden o no deberían estar pasando en una sociedad que se precia de ser civilizada, de una sociedad que se precia que tiene una cantidad de universidades que yo diría que es exagerado, de una sociedad que se precia de tener tantas personas formadas, de una sociedad que se precia de ser altamente formada en cultura, y no voy a seguir diciendo más. Yo no creo que un elemento que estuvo condenado a 20 años por una violación, no a una hijastra, a una hija, porque el padre no es el que engendra. Cualquiera hace un muchacho hasta por error. Ahora, no cualquiera se faja a ver crecer un muchacho, a darle la asistencia que necesita en el sentido amplio de la palabra, para que luego a alguien le digan, caramba, que usted abusó de un hijo. Eso les rompe el corazón a cualquiera que tenga 5 sentidos, pero más me rompe a mí la razón pensar que un juez libera a un individuo de esa calaña para que vaya a impartir docencias.